Hola a todos. Quiero empezar el año con mi receta más antigua. No ya del canal, sino del blog de Glutendance. Y es que este pan sin gluten, fácil en molde, aún no tenía vídeo. Ciertamente, los panes que he hecho desde entonces han evolucionado mucho. Pero creo que este pan puede ser bastante útil si no se tiene mucha experiencia preparando panes sin gluten. Se prepara casi como un bizcocho, es decir, no hay que manipular la masa. Y crece muy rápido, que una de las mayores dificultades que se tienen al comienzo es precisamente saber cuándo un pan ha crecido lo suficiente para meterlo al horno. Y una cosa más, aunque pueda parecer un pan tipo sándwich, se trata de pan. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que active las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo preparar este pan sin gluten, fácil en molde. Para hacer este pan, vamos a comenzar preparando un prefermento. Ya he pesado todos los ingredientes y del agua tibia que lleva la receta voy a añadir un poco en un vaso. Ojo, agua tibia y nunca caliente. Ahora añado la levadura seca. Si empleas levadura fresca, triplica la cantidad. Voy a añadir el azúcar, que ayudará al pan a dorarse, aunque si no puedes consumirla, elimínala. Y un par de cucharadas de la harina de sorgo. En el texto de descripción del vídeo te cuento cómo sustituirla si no dispones de ella. Remueve hasta que tengas una crema espesa y sin grumos. Si es necesario, añade un poco más de harina. Tapa y deja reposar hasta que crezca al doble de su tamaño. Cuando esto suceda, añade este prefermento a un recipiente grande. Y añade el resto del agua tibia. En un recipiente aparte, mezcla los ingredientes sólidos. Esto que tengo aquí es almidón de maíz. Añade el almidón de tapioca. Y como ves, si se pega al recipiente que lo contiene, basta con darle unos golpecitos y se despega. Añade el resto de la harina de sorgo y también la harina de arroz. Voy a añadir la sal. Y en esta ocasión voy a usar goma guar como sustituto del gluten. La masa es más blandita que con psyllium husk y gana más volumen, pero puedes usar la misma cantidad de psyllium husk en su lugar. Remueve todo muy bien y una vez que se haya mezclado, tamiza la mezcla en el recipiente en que tienes los ingredientes líquidos. Ve haciéndolo por tandas y removiendo con unas varillas para eliminar los posibles grumos. Como decía al comienzo, la preparación de este pan es similar a la de un bizcocho. Cuando no queden grumos, tapa y deja reposar en un sitio tibio hasta que doble su volumen. Y prepara entre tanto el molde. Es importante que sea un molde metálico. No uses una fuente de cerámica o cristal, porque tardaría en calentarse en el horno y la parte del pan que estuviera en contacto quedaría como cruda. Como ves, he forrado el molde con papel de horno. Después verás por qué. Pero además, he hecho que el borde de papel sobresalga unos centímetros, para que la masa no se salga después al crecer en el horno. Y es que he elegido un molde de 20 por 10 centímetros para que el pan quede alto. Transcurrida una hora aproximadamente, encontrarás que la masa ha ganado en volumen y que tiene esta textura de mousse. Vierte la masa en el molde y no te preocupes porque se pierda el aire que se ha formado. Al contrario, es necesario que esto suceda, ya que la masa va a seguir creciendo y produciendo gas. Y si los alvéolos estiran más de lo que pueden, se rompen, como un globo, y la masa se viene abajo en el horno. Así que no sientas la tentación de dejar reposar en el molde desde el comienzo. Alisa la superficie de la masa con una espátula o con la cara posterior de una cuchara a húmedas. Deja reposar unos 30 minutos más aproximadamente antes de meter el molde al horno. Así que transcurridos unos 15 minutos más o menos, piensa en calentar el horno a 220 grados con calor arriba y abajo. Puedes cubrir con semillas antes de meter el pan al horno. Y cubre con una lámina de papel aluminio formando una bóveda hermética. Esto impedirá que la superficie del pan se seque mientras éste está creciendo, ya que la propia humedad que escape del pan formará el vapor necesario para hidratarla. Cuando el horno esté bien caliente, introduce el pan de la mitad
ligeramente hacia abajo. Hornea unos 50 minutos a 220 grados con calor arriba y abajo. Transcurrido este tiempo, saca el pan con la bandeja o la rejilla y cierra la puerta para que el horno no se enfríe. Quita el papel de aluminio con ayuda de unas pinzas. Ojo, que el vapor puede quemar. Fíjate qué volumen ha adquirido el pan. Con ayuda del propio papel, pone el pan sobre la bandeja o rejilla y vuelve a introducir en el horno a la misma altura que lo tenías. Haz todo esto lo más rápido posible. Hornea otros 20 o 25 minutos dependiendo de cómo de dorado quieras el pan. Y pasado ese tiempo, fíjate qué maravilla sale del horno. No te extrañes, la corteza sale ligeramente dura, pero va cambiando a medida que el pan se enfría. Deja que el pan enfríe completamente antes de cortarlo, ya que la miga se sigue haciendo. Yo voy a cortar el pan un poco tibio porque está a punto de anochecer y si no, no se va a ver nada en el vídeo. Fíjate qué maravilla, qué miga tan blandita. El pan recién hecho está tan tierno que se puede comer hasta solo. Pese a ser un pan con bastante almidón, no queda en absoluto seco al paladar, todo lo contrario. Eso sí, al tratarse de un pan blanco, lo recomendable es que congeléis lo que no vayáis a consumir en el día. Cortad las rebanadas y las congeláis en una bolsa cerrada. Y en el momento de consumir, podéis meter las rebanadas directamente congeladas en la tostadora. Este es ciertamente un pan que necesita ser recalentado si lo congeláis. Pero para las tostadas del desayuno es maravilloso. Y nada más por hoy. Yo me voy a comer un par de rebanadas y espero que os animéis todos a preparar uno igual en casa. Un saludo a todos.